Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El desafío de proteger los océanos. ¿Podrá la humanidad mejorar las condiciones de los océanos? Uno de sus principales recursos. Esto es Foro desde Washington. La saluda Gonzalo Abarca. Delegaciones de más de 190 países se reúnen esta semana en Panamá en el marco de la conferencia Nuestros Océanos. El encuentro busca el compromiso de los países por establecer políticas que enfrentan los efectos del cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación y la biodiversidad de los océanos. Jaime Moreno ya se encuentra con nosotros desde Ciudad de Panamá. Jaime, ¿cómo se desarrolla la conferencia? ¿Cuáles son los temas que preocupan a estos países? Bienvenido. Uno de los temas que le preocupa a los científicos, expertos y representantes de los gobiernos que están aquí en la octava conferencia de Nuestro Océano es la sobrepesca, la pesca indiscriminada e industrial que según ellos está arrasando con los océanos y las reservas de pescados y comprometiendo, la comida, la proteína que provee el océano para las futuras generaciones. Este es uno de los temas importantes para ellos, pero también la protección de los océanos, como lo dice el embajador enviado especial del presidente de Estados Unidos, John Kerry, el secretario John Kerry. Este no es un asunto que se pueda hablar de manera separada con el cambio climático. La salud de los océanos, dice él, tiene que ver con el cambio climático y esto requiere acciones urgentes, según lo dio a entender en su discurso inicial. Es, digamos, uno de los temas importantes que tienen que ver en esta conferencia, Gonzalo. Claro. Ahora, Jaime, ¿qué compromisos podrían adquirir los países para proteger los océanos, ¿no? Que precisamente es un recurso compartido de la humanidad? No solamente los países, el sector privado y diferentes organizaciones. El secretario Kerry dijo, esto no es un asunto de conversaciones, esto es un asunto de acciones. Y ya hay anuncios importantes. Por ejemplo, la Unión Europea está comprometiendo 865 millones de dólares para este año para la protección de los océanos. Estados Unidos para el 2023, 6.000 millones de dólares en 77 proyectos. Panamá anunció en la inauguración de este evento la ampliación de su reserva marina. Por ejemplo, hay un fondo para la protección de los tiburones que está anunciando 100 millones de dólares para los próximos 10 años. Estos son anuncios que vienen haciendo el sector privado coordinado con los gobiernos y diferentes organizaciones y lo que buscan es dinero y más dinero, Gonzalo, para la protección de los océanos. Muy bien, gracias Jaime Moreno desde Panamá, sede de la conferencia, octava conferencia de los océanos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Según el Banco Mundial, los océanos constituyen el disipador de calor más grande del planeta, absorbiendo el 90% del calor causado por el cambio climático. Además, el banco determinó que la actividad económica mundial relacionada con los océanos es de al menos 1.500 millones de dólares al año. Naciones Unidas advirtió del efecto devastador que el cambio climático y la contaminación causa a los océanos, aumentando, según Naciones Unidas, su temperatura, disminuyendo su biodiversidad, elevando peligrosamente el nivel del mar y su acidificación. Pero bueno, para analizar el tema me acompaña Carlos Castro, secretario general de Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y país obviamente anfitrión de la Conferencia del Océano, y Renata Terrazas, vicepresidenta para México de la Organización Oceana. Bienvenidas los dos. Carlos, voy a empezar contigo. ¿Qué propone Panamá como país anfitrión, primer país centroamericano por cierto, para proteger los océanos? Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista y darle la bienvenida a todos estos países que han venido a enriquecer y a reafirmar el compromiso que tiene Panamá como un país
que le preocupa el medio ambiente, la conservación de nuestros océanos, y esto es para nosotros una actividad que le hemos dado un esmero importante. Todas las instituciones se han involucrado y esperamos que aquí podamos reafirmar los compromisos que tenemos, no solamente como país, sino como una región importante y que está rodeada de océanos. Muy bien. Renata, ¿cuál es el desafío más grande que enfrentan los océanos y qué políticas públicas, en tu opinión, deben promulgarse para enfrentar ese reto? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a Panamá por recibirnos a todas y a todos. Hay grandes retos que tenemos en los océanos, 3 muy puntuales. Uno es la contaminación plástica. El tema de plásticos no está superado. Seguimos enfrentando inmensas cantidades de plásticos. Alrededor de 2 camiones al minuto se vierten en el océano llenos de plásticos de un solo uso. La segunda es la protección de hábitat. Tenemos que alcanzar al menos el 30% de nuestro mar territorial protegido antes de llegar al 2030. Y lo tercero es, tenemos grandes retos en cuanto a la pesca ilegal y la sobrepesca. Necesitamos más transparencia en nuestros mares, saber quién, cómo, cuándo y dónde está pescando. Es importante saber que la protección de los océanos va de la mano con el cuidado y con la pesca que estamos haciendo. El punto no es prohibir la pesca, sino es saber pescar mejor. Y a mí me gustaría felicitar y agradecer a Panamá porque ellos hicieron un compromiso de reducción de plásticos de un solo uso muy importante. Panamá está a la vanguardia de la protección de los océanos y eso es algo que desde Oceana felicitamos y aplaudimos. Hicieron compromisos concretos para reducir su producción plástica y eso va a ser un gran beneficio para los océanos. Muy bien. Ahora, Carlos, Panamá ha insistido en que los países se comprometan a combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, ¿no? Sin embargo, Carlos, muchas de estas flotas que hacen traspaso de pesca ilegal en alta mar buscan y consiguen la bandera panameña. O sea, ¿qué está haciendo Panamá en ese aspecto? Sí, como he sabido, Panamá desde el 2019 tiene un reto importante que es alinear todas las legislaciones, actualizarlas, ya que tuvimos por 60 años una legislación que se había quedado en el pasado. En el 2021, el 18 de marzo, pudimos sancionar una nueva ley de pesca y esto ha sido, primero, dar un escudo para que esas naves que estaban entrando aquí a la legislación panameña y tenían bandera panameña, podamos darle un mejor cuidado y uso. Ya no pueden venir a buscar la bandera porque ya hemos hecho unos filtros mucho más exhaustivos que hacen que la bandera panameña sea un poco más selecta. Además, también hemos eliminado varias de esas flotas que hemos visto que son sospechosas y que no nos hacían bien, la hemos ido sacando del abanderamiento. Así que creo que lo primero era actualizar nuestra legislación y por ahí hemos ido por el paso que dice Renata, que es la transparencia, que es fundamental para la lucha para la pesca ilegal. Claro. Ahora, Renata, según la FAO, la pesca ilegal amenaza la seguridad alimentaria y golpea fuertemente la actividad pesquera artesanal. ¿Qué tan grave es el impacto, rápidamente, el impacto en el ecosistema de los océanos y cómo cambiar esa tendencia? A ver, el impacto es gravísimo. Estamos perdiendo biodiversidad de nuestros océanos, estamos perdiendo a los grandes depredadores, pero sobre todo le estamos quitando el recurso que necesitan las y los pescadores ribereños en todas partes del mundo. Es un fenómeno que desafortunadamente sucede en todas partes del mundo. Necesitamos políticas públicas concretas para empezar a regular y atender y combatir la pesca ilegal. Necesitamos mayor transparencia. Hay una plataforma que desde Oceana creamos hace tiempo
tiempo que se llama Global Fishing Watch, que Panamá justo ha abierto sus datos, y esa plataforma nos permite vigilar qué sucede en el mar. El mar es gigantesco, hay una capa de oscuridad alrededor de eso, no sabemos lo que pasamos, y esta plataforma nos permite saber quién, cómo y cuándo está pescando, pero necesitamos que los gobiernos abran la información. Muy bien, se nos ha introducido un anuncio en medio de la entrevista. Ahora, Carlos, espero que me escuches bien, porque mi pregunta es, fíjate, el gobierno de Panamá, tu gobierno, dijo estar promoviendo una estrategia para descontaminar los océanos al eliminar la basura marina, algo que Renata lo dijo al principio. Sin embargo, los países del hemisferio continúan descargando miles de toneladas de desecho en los océanos. ¿Qué meta se propone Panamá en ese sentido y cómo espera lograrla? Bueno, nosotros, como nos dijo Renata hace unos minutos, nosotros ya nos comprometimos, hemos sido firmantes y estamos aplicando una política de cero plástico. Y en esta conferencia son más los países que se van a unir a esta lucha, que es necesaria e importante para que nosotros tengamos unos océanos descontaminados y podamos tener un mejor medio ambiente para nosotros. Claro. Aquí el gran problema ha sido que nosotros, los humanos, hemos entrado a lugares que antes no eran controlados, pero hacemos nuestros desastres. Somos nosotros los que tenemos que iniciar con este proceso. Muy bien. Ahora, Renata, en la conferencia se ha destacado la pesca no regulada de tiburón. Lo mencionaste también, el gran depredador de los océanos. Pero varios expertos dicen que esta pesca amenaza con erradicar especies ya en vías de extinción. ¿Qué está pasando ahora? O sea, ¿cuál es el alcance del llamado acuerdo de Panamá de 2022 sobre la pesca de tiburón? Pues justo los países latinoamericanos, muchos de ellos tienen unas pesquerías de tiburón enormes, la carne de tiburón se come, necesitamos empezar a regular y a ser mucho más inteligentes. ¿Qué especies de tiburón? Hablamos de tiburón, pero hay cientos de tiburones. ¿Qué especies de tiburón pueden resistir? ¿Qué tipo de pesquería? ¿Con qué artes de pesca? Entonces, necesitamos pensar en dos vías. Es importante trabajar para la conservación de los océanos, pero también es importante reconocer que hay gente que depende de eso. Entonces, tenemos que generar las políticas públicas que generen el cambio, evitar seguir pescando a los grandes depredadores, sobre todo aquellos, tenemos a los tiburones martillo, todas las personas que nos ven saben cuáles son esos tiburones. Esos tiburones están siendo sobreexplotados, están amenazados, deben tener mejores cuidados en su protección. Y en cambio, hay otras pesquerías de tiburón que podrían resistir un poquito más. Entonces, necesitamos saber cuál es cuál, cómo se están dando, pero para eso necesitamos transparencia, necesitamos información, y eso está en las manos de los gobiernos, y este sería un buen llamado para los gobiernos de América Latina, toda la gente que nos escuche, exigirle a nuestros gobiernos que necesitan ser más transparentes. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Continuamos en Foro de la Voz de América. Renata, en este momento, vamos a hablar de cambio climático, Renata, su impacto, ¿no?, en los océanos. En este momento, ¿cuál es el impacto de ese cambio climático? La contaminación, la pesca ilegal no regulada en los océanos y sus ecosistemas costeros, como lo que todos conocemos en Latinoamérica, los manglares, los arrecifes de coral y las praderas submarinas, Renata. Esa es la gran pregunta de estos momentos. La verdad, los impactos son muy fuertes y no lo son igual para todos. Hace unos días escuchábamos de las islas de Fiji que decía su primer ministro, para ustedes es un tema económico, los océanos, para ustedes es un tema de sostenibilidad, para nosotros es un tema de supervivencia, y es lo correcto. Las comunidades costeras son las que más están sufriendo y todavía van a sufrir más si no logramos revertir la crisis climática, y hay que pensar en quiénes son los principales que promueven esta crisis climática. Es la quema de combustibles, eso está al centro del problema, y desafortunadamente también hay quema de combustibles en nuestros océanos. Claro. Si no atendemos ese tema, mucho de lo que haremos tendrá muy poco impacto, y eso es un tema urgente.
Claro. Ahora, Carlos, voy a retomar lo que está diciendo Renato, la quema de combustibles, porque este es otro tema precisamente que se debate en la conferencia, la descarbonización del transporte marítimo. Muchos barcos funcionan con el combustible, el bunker, ¿no? El bunker, la forma más contaminante de combustible fósil, según el Banco Mundial. Ahora, ¿cuál es el desafío que ello representa para un país en donde el canal es vital para su economía, pero al mismo tiempo aboga por un recurso acuático sano y sostenible? Qué dilema, ¿no? Sí, esa es una tarea por resolver y para eso son este tipo de conferencias, para intercambiar ideas, lograr acuerdos y buscar compromisos de las naciones. Panamá tiene 8.000 barcos a nivel mundial registrados y es un reto importante nosotros llegar a superar este tema. En Panamá tenemos costas donde hay embarcaciones que se han abandonado y obviamente han logrado contaminar esa área. Claro. Entonces nosotros, bajo políticas de este Estado, hemos iniciado para poder empezar a resolver este tema. Es un compromiso del país y es un compromiso que todos los países del mundo debemos observar. Muchísimas gracias a Carlos Castro y a Renata Terrazas por su participación en Foro de la Voz de América. Bien, el Departamento de Estado de Estados Unidos, gestor de la conferencia Nuestros Océanos, busca coordinar políticas públicas con los gobiernos del mundo para mantener saludables, más bien, los océanos y sus ecosistemas. La Voz de América conversó con Maxine Burkett, que es la secretaria de Estado adjunta para los océanos, pesca y asuntos polares. Sin embargo, hay grandes desafíos, como lo asegura Maxine Burkett. Veamos lo que dijo al respecto. Creo que los problemas gemelos con los que estamos lidiando en los océanos son realmente dos cosas: lo que hacemos en el océano y lo que hacemos al océano. Entonces, por supuesto, en el océano, cuando estamos en el océano, a menudo estamos pescando en exceso. Ese ha sido el mayor riesgo para los océanos con respecto a la biodiversidad, y tenemos una crisis de biodiversidad que debemos abordar. Sacamos demasiados peces de las aguas. El impacto de la captura incidental en las poblaciones saludables ha tenido un efecto significativo en las pesquerías, y ese impacto en la biodiversidad termina limitando la capacidad del océano para absorber otras tensiones que está experimentando. Y las otras tensiones que le causamos al océano realmente están relacionadas con el cambio climático. El cambio climático y el tipo de proliferación de emisiones de carbono han sido realmente devastadoras para los océanos. Estamos viendo como resultado un océano que se acidifica, así como uno que se está calentando. Eso está causando un aumento del nivel del mar que está provocando otros impactos que dificultan la vida en el océano y hace que sea más difícil que el océano mismo pueda ayudarnos a abordar el cambio climático. Pero dicho esto, el océano también es una solución crítica para abordar la crisis climática, y por esa razón estamos muy entusiasmados con el trabajo que estamos haciendo con respecto al carbón azul y permitir que el océano nos ayude a continuar reparando la atmósfera. Bien, la secretaria Burkett también se refirió a los subsidios a la pesca, específicamente al caso de China, que origina la mayor flota pesquera. Veamos. Lo que hemos visto durante muchos años es que nuestra capacidad para pescar más lejos de casa ha tenido un impacto increíble en la cantidad de peces en el océano, y el impacto en las poblaciones de peces y las propias poblaciones de peces también se ven afectadas por el cambio climático. Nuevamente, como mencioné, tenemos océanos que se calientan. La distribución de las poblaciones de peces está cambiando. Los cambios que están ocurriendo para los pescadores son realmente difíciles de seguir. Entonces, estamos tratando de abordar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en todas sus formas. Y para hacerlo, tenemos que abordar la capacidad que tenemos de capturar más peces lejos de casa. Entonces, en lo que nos estamos enfocando es en tratar de alentar a los países a hacerlo mejor, a colaborar para coordinar y ser transparentes sobre sus acciones para que podamos tener pesquerías más sostenibles en el futuro. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, el expresidente de Colombia, Iván Duque,
habló con La Voz de América sobre los retos que representa, tanto en el medio ambiente como en la economía, una política sostenible para los océanos. Veamos. Colombia decidió avanzar en esa dirección y durante nuestro gobierno logramos una cifra o un porcentaje que es verdaderamente asombroso. 34% de todo el territorio colombiano y casi el 38% del territorio marítimo, 8 años antes de la meta que es el año 2030. Eso que nos permitió a nosotros declarar, definir, trabajar con la ciencia y apropiar los recursos para hacer una efectiva protección de ese territorio. Dentro de esa área protegida marina se cuenta el corredor que existe entre Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Esa es una gran pregunta porque, en efecto, en la cumbre de Glasgow, en la COP26, nosotros anunciamos con Panamá, con Ecuador y con Costa Rica el área protegida Amistad, que es, o Hermandad, que es el área protegida marítima más grande de todo el planeta. ¿Cómo se hizo eso? Por un lado, con la ampliación del área protegida de Galápagos, después con la ampliación del área protegida de Malpelo y Yurupari en Colombia, después hicimos el trabajo en Panamá, que lo hicimos con Cocos, y también el trabajo que se hizo en Costa Rica. Entonces, unir todas estas áreas nos permitió a nosotros mostrarle al mundo que cuando hay voluntad política y compromiso se puede ampliar un territorio que no solamente es rico en especies, sino que además tiene en una muy buena proporción arrecifes coralinos, y los arrecifes coralinos son el hogar de cerca del 45% de las especies marinas que hay en el planeta. ¿Qué tan rápido se está moviendo el resto de países para proteger sus áreas marinas? Hay muchos países que están dando los pasos indicados, pero quizás me gustaría, Jaime, ilustrar algo. Esto no es solamente declarar. Declarar es una parte, proteger es la otra. Pero para que nos hagamos una idea, en el mundo, todos los años, se están destruyendo arrecifes coralinos a una velocidad que es verdaderamente alarmante. ¿Y qué pasa cuando se destruye un arrecife coralino? Se destruye una fuente de vida, la casa de muchas de las especies en el planeta. Todos los años, por cuenta de los efectos de la pesca de arrastre sobre los arrecifes coralinos, se está liberando una cantidad de dióxido de carbono que es solamente comparable con las emisiones de la industria aeronáutica año por año. Entonces, proteger significa garantizar la vida de las especies, pero también proteger la riqueza y la biodiversidad marina. Y que también reforcemos los mecanismos de sanción frente a la pesca ilegal. Porque hay pesca industrial ilegal en muchos países de América Latina que se empiezan a tirar redes desde aguas internacionales y se empiezan a destruir las especies. Eso que implica que nosotros tengamos que en los códigos penales poner tipos penales sancionatorios, inclusive intramurales, para ese tipo de prácticas que ponen en riesgo nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad natural. Y cuando hacemos declaración de áreas protegidas, o cuando inclusive las declaramos no take, no podemos quedarnos solamente en la declaración y decirle a los pescadores locales, bueno, sálvese quien pueda, no, hay que sentarse con ellos y hay que ayudarles a hacer esa transición. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo que le puede dejar mucho más a una comunidad el turismo especializado, náutico, el turismo submarino, de lo que puede dejar inclusive la pesca. Entonces, empezar a adecuar... Bien, esto fue una entrevista al expresidente de Colombia, Iván Duque. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Desde Washington les habló Gonzalo Vázquez. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.